Estamos en el show de Hoffman, muchas gracias por su sintonía, gracias por estar aquí con nosotros. De nuevo reanudamos este pequeño diálogo ahora con nuestra invitada, pues que causó calor, pasión, intercambio de opinión en un momento muy ríspido de la historia reciente de este gobierno. Recién empezaba en estos primeros meses, pues ocurre una especie de terremoto que los guatemaltecos no atisbaban de alguna forma ni suponían que se iba a realizar, y que de repente la ministra que tenía mayor aprecio por la población, la que estaba mejor calificada en este momento, la que destacaba más, resulta ser que no le parece al señor presidente y decide retirarla del gabinete. Así que pues tuvimos sí ese desencuentro y esa sorpresa que tuvimos los guatemaltecos pues con respecto al tema de la ministra en ese momento, Jazmín de la Vega. Ella es arquitecta y pues tenemos mucho de qué hablar. Jazmín, bienvenida al show de Hoffman, muchas gracias por estar aquí, de verdad, muchas gracias. Gracias, Carlos, buenas noches al pueblo de Guatemala. La verdad es que quiero agradecerle este espacio porque para mí es muy importante poder dirigirme al pueblo de Guatemala y poder aclarar la situación precisamente de mi salida. Esta semana fui objeto de un artículo en Prensa Libre, luego un artículo de otro medio de comunicación. De otro medio de comunicación. Sí, correcto. Y bueno, llega el momento que usted, plaza pública, llega el momento que usted dice, bueno, estoy cansada, pues ya estoy cansada de que sigan siempre tachando que la salida mía tuvo algo, o se dé a entender al pueblo de Guatemala que hubo un indicio de corrupción. Yo le agradezco, por eso después de estar este tiempo he estado alejada, he estado involucrada en mis actividades personales y mis actividades de trabajo en el sector que yo trabajo, el sector privado. He estado nuevamente involucrada, muy tranquila, pero sí es importante poder aclarar esta situación. Si algo yo le puedo decir a usted es quién soy, qué experiencia puedo yo aportarle. En este caso le aporté al gobierno de Guatemala. Como usted lo dice, yo soy arquitecta, tengo un posgrado en costos y presupuestos, tengo 2 maestrías, una maestría en evaluación, control ambiental y otra maestría en derecho ambiental. Tengo 30 años de trabajar en el sector de la construcción. Los arquitectos usualmente nos preparan para trabajar en planificación, diseño y construcción. A mí me gustó muchísimo la rama de construcción y en eso me especialicé. Tengo 30 años, como le digo. Usted me puede preguntar de cualquier tipo de construcción y yo se lo sé hacer perfectamente. He sido gerente general de Empresa Eléctrica de Guatemala, por ejemplo. Fui gerente administrativa. He sido gerente general de empresas privadas, 30 años de estar gerenciando empresas, de llevar equipos de trabajo, de llevar las empresas. Me gusta mucho encontrar empresas con problemas, porque eso le permite a usted, es más motivante encontrar empresas de cero, empezarlas, o empresas que tengan algún problema, porque eso le permite a usted salir adelante, poder demostrar lo que se puede hacer en una empresa, como con los equipos bien coordinados usted puede llevar a cabo muchas proyectos adelante. He llevado a empresas a premios centroamericanos, latinoamericanos. Yo misma el año pasado recibí el premio de Mujer Destacada en la Construcción. Fue para mí un honor, así lo vi, poder contribuir en el Ministerio de Comunicaciones, en el cual yo me formé. Ahí empecé mi carrera como arquitecta, empezó en el Ministerio de Comunicaciones. Ahí trabajé 10 años. Estuve 10 años en diferentes dependencias en las cuales dirigí en 2 oportunidades. UCE, fui la directora general, fui la que implementó también FOPAVI, el FOPAVI de ahora. O sea, amo el Ministerio de Comunicaciones, estuve ahí 10 años. Estuve también en el Congreso de la República durante un periodo. O sea, mi experiencia ha sido en el sector privado, en el sector público, en el Congreso. Considero que mi perfil fue el que eligieron en su momento. Así fue, y así fue, estando en Cámara de la Construcción, en la cual también participé en las juntas directivas de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción. Participé también en Casi Mujer,
llevando a cabo muchísimos programas en beneficio de las mujeres profesionales, de las mujeres de todo el interior del país. Así fue como Cámara de la Construcción me eligió a mí para poder aportar una ministra al gabinete cuando se lo habían solicitado a Cámara de la Construcción. Así fue como yo llegué al gobierno a raíz de una solicitud del presidente y la vicepresidenta a Cámara, que necesitaban un ministro, un perfil para un ministro, y ellos me eligieron a mí. Tuve el gusto de poderlos representar en el tiempo que yo estuve en el Ministerio de Comunicaciones. Jazmín, un poco, la primera pregunta que tiene que ver un poco con la materia. Dice un dicho de que la gente puede hacer lo que quiera, pero no con uno. Es una situación de, sí, pero hasta cierto punto, porque si se meten ya conmigo y me afecta mi honor, etcétera, pues ya ni es divertido ni es debido. Usted fue sustituida por un médico y cirujano, que por cierto tampoco ejerce como médico y cirujano, una especie de ministro en bicicleta, o sea, una especie de arquetipo un poco raro, porque usted tiene esa solidez, digamos, ese currículum muy amplio, esa situación que tiene que ver con el expertise, con la experiencia, con conocer varias ramas, con conocer lo público, y de repente del techo entra alguien que no tiene el expertise, que no sabe de lo que habla, y que lejos de estar visitando obras, ahora lo que está viendo es un hoyo para abajo de 80 metros, y que tampoco sabe qué hacer con él, porque antes era de 13, 14 metros de ancho y ahora va en 300. Es una tragedia lo que vivimos los guatemaltecos con una mala sustitución, pienso yo, es mi concepto. ¿Cómo se ve Jazmín de la Vega con tanto currículum siendo sustituida por alguien que no tiene las competencias y calidades para ejercer el puesto en sustitución? Pues mire, yo veo lo que yo dejé en el Ministerio de Comunicaciones, así lo veo. Digo yo, bueno, lo veo con frustración, posiblemente, porque en el tiempo que yo estuve en el Ministerio de Comunicaciones, que fueron 4 meses, me hablé con mi familia, le dije, yo me voy a dedicar a conocer todas las obras que hay en el ministerio para poder tomar las mejores decisiones. Y mire, yo trabajé los fines de semana completos. De los 120 días que estuve en el Ministerio de Comunicaciones, fines de semana dejé a mi familia, todo el tiempo yo ahí estaba, muy temprano, muy tarde, conocí todas las obras que hay en todos los departamentos, y le digo todas porque fueron todas. Priorizamos 60 obras para poderlas llevar a cabo durante este año, y de esas obras mi estrategia fue, voy a incorporar, como lo he hecho siempre en mis empresas, como he dirigido empresas, como he dirigido todos los campos donde me ha tocado estar, o armar equipos de trabajo. Entonces armé equipos de trabajo en los que involucré a diputados, alcaldes, comunidades, los comunitarios, y fuimos a cada una de las obras, y allí tomamos porque fue en consenso. Ustedes miren, esto no está bien, esto no lo podemos continuar, yo no voy a... Entonces hay obras que se intervinieron, que se suspendieron, que es preferible cuando usted ve que definitivamente esto no va a tener un final feliz, es más fácil hacer un proceso de licitación nuevo y llevar a cabo la obra nuevamente, a perder quién sabe cuánto tiempo en eso. En el ministerio encontré, así lo veo yo, tal vez le diría yo 4 gobiernos atrás, obras de muchísimos, de gobiernos suspendidas, puentes que ya solo les faltan los aproches y el puente está completo, y usted ahorita en invierno pues, se van a aislar poblaciones completas si no se hace algo en el tema de los puentes, y las rutas carreteras igual. Pero yo me hice acompañar de ellos para que estuvieran conscientes de cómo estaban las obras y que tomásemos decisiones en el lugar, y así se tomaron. Y las decisiones que se tomaron en el lugar las echamos a andar. O sea, todas las obras estaban suspendidas, esperando, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Y así fue como logramos habilitar muchas obras y llegar a algunos acuerdos. Llevamos a cabo el plan Semana Santa con éxito.
con éxito. Usamos muchísimas, coordinamos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con Conred, con las empresas que estaban en las áreas locales, con las direcciones de caminos, con las zonas viales de caminos, y yo misma, ustedes me vieron los fines de semana coordinando ese plan de Semana Santa. Ahora bien, Jazmín, eso era bien sobre hojuelas, y de repente recibe usted una videollamada. Hágame usted el favor, ni siquiera las formas. Un presidente no puede despedir a un ministro por videollamada. ¿Qué ocurrió en esa videollamada y cómo se vivió este momento? Pues mire, algo que usted dice, pues esto no puede ser. Cuando yo le cuento y le comento a usted que se ve que estoy trabajando, porque no es que yo le vaya a contar historias, eso todo el mundo se daba cuenta que se estaba trabajando en el ministerio, que todos tenían, miren, yo tenía comando de Semana Santa, comando de lluvias, gente especializada en las diferentes instituciones que trabajaba en función de eso. Cuando usted 2 días antes había visto algunos planes con el presidente, y de pronto, de la noche a la mañana le dice, no, fíjese que ya no vamos a continuar en el ministerio, y a través de una, como dice usted, una videollamada, porque yo andaba en Ixcán, creo que andaba afuera, como para venir, y yo como gerente de una empresa, que yo ya lo he sido, lo sigo siendo, lo he sido por 30 años, yo lo que hago es mando a llamar a la persona, platico, hago ver la situación, qué es lo que está pasando. Si yo realmente creo que no cumple mis expectativas, porque no es eso lo que yo quiero, pues la retiro. Pero mire, yo creo que hasta la señora que nos sirve el agua o el café merece una plática, tal vez no plática, sino merece toda su atención, merece, yo lo he hecho, he despedido empleados, pero a todos les doy su lugar, su espacio, les comunico las razones, las discutimos y al final llegamos a acuerdos. Pero esa no es la forma, pues no es la forma por teléfono, casi por teléfono, mire, y como que si cortar una relación de la noche a la mañana. Yo era una ministra de Estado, no era una asesora, no era, ¿qué le digo?, una supervisora, yo era una ministra de Estado y yo estaba cumpliendo a cabalidad y lo he demostrado todo el tiempo. Y ahí en el ministerio hay antecedentes. Al ministro actual se le dejó, yo misma le dejé ordenado todo lo que se había hecho, y a él en persona le entregué todo mi trabajo. Hasta el último momento yo lo hice correctamente, como debe ser, como se hace un buen profesional. Entonces yo creo que no es la forma de tomar decisiones precipitadas sin llegar a acuerdos o sin llegar a... Estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de la infraestructura del país, estamos hablando del ministerio más importante, el ministerio que maneja la obra pública, la infraestructura. Estamos hablando de algo que yo lo tomé con propiedad. Yo fui la abanderada, si así lo quiere decir, contra la corrupción. O sea, yo tomé el lineamiento que se había puesto contra la corrupción. Yo fui la que más denuncias presenté, me vi acompañada siempre de Santiago Palomo, él me acompañó en todos los actos, implementamos en el ministerio, ¿cuándo hacer eso en el ministerio? La norma 17.001, que es antisobornos, yo la implementé, y eso, mire, es complicadísimo hacerlo, pero lo implementamos en las unidades que más lo necesitan. Y así le puedo decir una serie de acciones que al mismo tiempo, yo hasta lo he comentado, les he dicho, miren, yo creo que lo que se avanzó en ese ministerio, a cómo lo encontramos, a cómo el equipo me apoyó y se formaron diferentes dinámicas de trabajo, lo que hicimos en 4 meses que yo estuve, yo creo que alguien lo hubiese hecho, me atrevo a decir, con propiedad, lo hubiera hecho en 1 año. Jazmín, preguntan en las redes, de hecho, ¿cuántos proyectos visitó? Mire, esos 60 proyectos que le digo, solo los 60 que activamos, yo visité, mire, cada diputado es testigo, cada fin de semana, mire, hubo fines de semana
que empezábamos con ellos mismos. Mire, diputados que realmente son preocupados, entregados, Alta Verapaz, Baja Verapaz, le puedo hablar, Petén, San Marcos, casi todos los departamentos. Empezábamos a las 5 de la mañana, el sábado a las 5 de la mañana, y yo solía llegar a mi casa, con el perdón de mi esposo, a las 11 de la noche el domingo. Mi familia lo sabía, mis hijos, mis nietos, y yo les dije, miren, es por un tiempo, yo necesito conocer todo el país. Y me atrevo a decirle, Carlos, que he sido la única ministra, la única funcionaria del Ministerio de Comunicaciones que conoció, que salió al interior y que conoció las obras, porque yo necesitaba saber los avances. Y yo no puedo trabajar con un papel, o sea, ver en un papel, mire, usted ni entiende, mire el puente Chitomax y esto dónde queda, y que en Baja Verapaz, ¿no? Que la ruta, ¿qué le digo? El Quetzal, Guativili, usted Quetzal, Guativili, o sea, mire, yo veía mapas, o organizamos unas presentaciones que llevamos al Congreso, lindas, donde gráficamente, yo soy muy gráfica y me gusta eso, entonces unas presentaciones donde, yo quiero ver rutas primarias, quiero ver rutas secundarias, quiero ver rutas terciarias, y las teníamos hasta por colores, y así me fui a todo el país, y a los grupos de trabajo. Miren, yo les decía, yo estoy en su comunidad y en carro, no nada de que en helicóptero o en avión. Yo usaba mi vehículo, con mi combustible, mi teléfono celular, yo lo pagaba, mi comida yo la pagaba, yo no tomé un centavo del ministerio para mis temas personales, ni siquiera yo en mi vehículo andaba. Y eso, y hasta sin seguridad. El mismo ministro de Gobernación me dijo, pero ¿usted cómo está así? El de las AS, pero ¿usted cómo anda así? Yo andaba trabajando, confiaba en lo que estaba haciendo. Jazmín, pero llega una pesadilla mientras usted trabajaba, y es de que ya aparece serie de Netflix, El Mecanismo, que es una cosa muy rara, que no sé, 2 o 3 personas alrededor del presidente y el propio presidente mencionan que había un mecanismo, lo cual no contempla la ley, no existe legalmente, no debería estar vinculado a ningún tipo de decisión, porque básicamente el Estado está bajo las normas en que se encuentra para funcionar bajo esas normas. Pero existía un mecanismo. ¿A qué se refiere el presidente con el mecanismo serie de Netflix del señor presidente? Pues mire, ¿qué le puedo decir? Yo defendí siempre la parte técnica, o sea, la parte legal, la parte técnica. Yo, como le he comentado y le he mencionado, las obras, yo las conocía y sabía lo que estaba haciendo. Yo sabía qué obra había que pagar y cuál no, cuál había avanzado y cuál no. Y con base a eso, así debe hacerse, porque así procede, según los contratos que se han firmado, que se han suscrito. No es que sea un mecanismo, o sea, la ley nos manda que cada mes se deben generar estimaciones de trabajo, y más cuando son carreteras o que son puentes, que son contratos millonarios y que avanzan muy rápido y que usted ya trae el invierno encima también, entonces se ve obligado a no poder perder las carreteras durante el invierno. Ahorita de 55 puntos vulnerables que ubicamos, ya 19 tienen problema. 19 van con problema y estamos empezando el invierno. Entonces usted tiene que obedecer a lo que la ley le manda. Pero el mecanismo era, la forma de hacerlo es, usted tiene que pagar de acuerdo al avance físico que tienen las obras. Y eso se ve en el campo, se ve en trabajos, en equipo, como le digo, lo vimos en equipo. Y si no coincidía el avance financiero con el físico, pues entonces obligaba a que el contratista se adelantara y en ese momento se le pagaba. Pero lo que se quería con el mecanismo era, pagar, hacer esos pagos cada 3 o 4 meses. Yo siempre dije, eso no se puede, porque si yo me pongo 3 o 4 meses ya perdí la carretera. O 3 o 4 meses ya no pude hacer los aproches del puente, ya no pude, una serie de temas que no saben de ingeniería y de arquitectura tampoco. Sí, o sea, no se puede. Y luego presentábamos, se debe solicitar al Ministerio de Finanzas un listado, sino que lo que se debe cancelar en ese mes. Eso se presenta todos los meses y ahí se paga. Yo presentaba, como lo dijo la secretaria privada de la presidencia, o sea, veían listados, pero yo llegaba con mis listados de obras que son los que deberían de haberse cancelado. Sin embargo,
en los 2 primeros meses se cancelaron deuda del 2022, del 2023. Siempre expuse en todas mis presentaciones que por supuesto que la deuda hay que honrarla, porque es una deuda acumulada que viene de años. Peleé también porque el presupuesto del ministerio es tan grande que alcanza precisamente, como lo he dicho, para pagar deuda más pagar las obras que se estaban ejecutando. Todas las obras, entonces no tenía por qué no pagarse las obras en ejecución. Entonces el mecanismo no puede, es que no hay mecanismo, legalmente no hay mecanismo. Lo único que prevalece son los contratos de obras suscritos. Sí, la ley de contrataciones. La ley de contrataciones del Estado, entre las partes, entre el contratista y entre el ente que es el ministerio. Al final el responsable, obviamente, es el Ministerio de Comunicaciones, de solicitar los pagos que deben hacerse a contratistas, más no pagar, porque eso ya es el ministro de Finanzas el que, puede decidir si sí o no pagar, que se queda el último teclazo. Jazmín, ¿usted recibió presiones del ministro de Finanzas, la secretaria privada, el señor presidente, cualquier funcionario para pagar obras en específico? Fíjese que no presiones para pagar obras en específico, no, sino lo que yo le comento, el esquema de no pagar lo prioritario, lo que se debería de haber pagado y que se debería de haber estado pagando mes a mes, sino pagar alguna deuda que definitivamente tenía algún interés, pudo haber tenido, porque yo lo desconozco, como le comento, yo iba del sector privado, no estuve en todo el proceso de campaña, de todo. Entonces pudo haber habido compromisos que pagar, compromisos de pago que hacer, que eran los que al final se pagaron. ¿Hubo también alguna presión para que no se pagara algunas obras o empresas? Presión ¿cómo? O indicación, orden, verbal. No, únicamente, como le digo, nosotros cargábamos en el sistema los pagos que correspondían y yo le digo, eso viene desde los directores, de caminos, de Povial, de fondo, llega a viceministerio, es una línea hasta que termina conmigo. Nosotros cargábamos en el sistema lo que correspondía ese mes, lo avalábamos. Yo misma revisaba la lista y decía, no, yo estuve en este lugar, perfecto, yo estuve en este otro lugar, esto sí hay que hacerlo, esto es prioritario, o sea, sí lo revisaba, porque los conocía, yo iba a los lugares. Sin embargo, pues simplemente no se pagaban esas obras, no se pagaban. Jazmín, obviamente en este proceso ríspido pues que hubo, en donde hubo un intercambio entre el presidente, el ministro de Finanzas, la secretaria privada y su persona, se filtra una especie de video con muy mala intención, por cierto, en donde pues usted aparece y se segmenta solo una parte de esa plática y se descontextualiza un poquito. ¿Había más funcionarios presentes en el momento en que usted estaba platicando con los constructores? Sí, fíjense que esa fue una sesión que yo cité a todos los constructores para decirles, miren, aquí las cosas han cambiado, ya no se acepta o sea, no pueden venir y pedirles a ustedes, ¿cómo más diría yo la palabra? Por hacer pagos. Aquí se paga de acuerdo a cómo corresponde la obra. Y yo tenía a Santiago Palomo a la par, porque yo lo invité. Que no sale en el video, ¿verdad? No, yo lo invité para que él fuera testigo de lo que se le dijo a los contratistas. Tenía al director de Covial, al de Caminos y al del Fondo de Solidaridad. Y los financieros de ellos. Y todavía le dije en ese video, bueno, en esa oportunidad, en esa reunión estaba toda la prensa. Y yo cité a la prensa también para que estuviese presente y o escuchara lo que se le estaba trasladando a los contratistas. Y yo les dije, nadie de todos los que están acá puede a ustedes solicitarles comisiones por algún pago. Esto va a ser transparente de aquí en adelante en este gobierno. No pueden ustedes venir y dejarse sorprender. Si lo hacen, y delante de Santiago Paloma la Parra, si ustedes lo hacen, por favor denúncienlo y me lo vienen a denunciar a mí, porque esos pagos finalmente, eso fue lo que yo dije, finalmente van a ser supervisados por mí y por el presidente, así.
Pero el mecanismo, que es de verdad alucino con este tema del mecanismo, sí, que me parece original para una buena serie, pero fue el causal, pues, se reporta como causal para despedir a Jazmín de la Vega, ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. O sea, ¿cree usted justo hasta cierto punto la argucia o el argumento, podríamos llamarlo, de la violación de un mecanismo que no existe en ley para poder despedir a una ministra? No, por supuesto que no. Yo nunca al día de hoy tengo explicación de qué pudo haber pasado en el fondo. ¿Qué pudo haber pasado? Porque lo menciona el presidente, pero lo menciona todavía más en el Congreso la secretaria privada de la presidencia. O sea, que es un poco extraño que una secretaria privada se meta un poco a estos temas. No es muy típico, pues, de los secretarios privados. ¿Qué participación tenía la secretaria privada en todo esto? No, ninguna. Yo desconozco por qué a ella considero yo que le trasladaron información y ella dio esa información, porque el mecanismo pudo haber, digamos, el presidente decía que lo que él dijo después es un mecanismo, pero él lo que decía es se va a pagar cada 3 o 4 meses. Esa fue la discrepancia. ¿Pero quién decidía que se pagara? ¿Usted? No. Según el mecanismo. Según el mecanismo. Eso. Mire, yo cumplía con trasladar la lista de pagos que deberían de hacerse en ese mes. Sin embargo, no se hacían. Yo quería hacer en 3 meses, 4 meses, pero sí el techo. No se podía cumplir en el tiempo lo que ellos querían que se hiciera, ¿sí era? Pero también mencionaban ellos mismos que se había pagado a empresas no autorizadas, que esa es otra parte de la ecuación del mecanismo. O sea, que se le pagó a empresas no autorizadas. O sea, que legalmente les correspondía, pero que no había una indicación de no pagarles, que es un poco lo que ellos en sus propias palabras dijeron, que ese era el causal de la violación del mecanismo, que se le pagó a quien no debía pagársele. ¿Recibió usted alguna orientación del tema de, por ejemplo, empresas que no debían pagársele? Porque es palabras del presidente, no suyas. O sea, ese es básicamente lo que dijo, ¿no? No, miren, una oportunidad, yo escuché como decía usted, un TikTok, una situación, creo que fue cuando fue la secretaria privada, que se le preguntó, que uno de los diputados dijo, o sea, que lo que se hizo fue que se pagó a las empresas de ustedes, pero a la ministra la destituyeron porque pagó a las empresas de la ministra. Entonces usted dice, si aquí no hay empresas de la ministra ni hay empresas de ustedes, las empresas son las del ministerio, y señalaban 3 empresas incluso, y usted dice, pero si yo cancelé las estimaciones no de 3 empresas, de 15, de 20, de las que correspondían de acuerdo a las obras, y nunca pude, no era mi intención ni tenía por qué estar yo viendo antecedentes de las empresas, que si ahí estaba la mano de la mano, no, yo vi la obra en el campo, la vimos en el equipo de trabajo, y esa obra teníamos que llevarla adelante. Si veíamos que la obra, porque sí dejé implementado un departamento de costos y presupuestos ahí en el ministerio, en todas las unidades ejecutoras hay un departamento de costos que no existía, no había control. Si veíamos que la obra estaba fuera de los costos reportados, que estaba sobrevalorada, como le han puesto, se le solicitaba ahí en el lugar, delante de todos, al contratista: mire, usted tiene un 10-15% de más, aquí no hay comisiones, aquí no hay, lo que vamos a supervisar son 2 cosas: que la calidad de la obra, que la obra esté entregada con calidad, y si vemos que los costos superan los reales, usted me va a hacer más cunetas, me va a hacer más señalización, porque lo que necesitamos es el beneficio para la población. Eso fue lo que hicimos. Yo le puse la palabra compensación, pero no se vale que no se echen adelante esas obras que son necesarias para la población. Sí, estamos media hora ahí parada, ¿no? Sí. Y sin pagar. Y el presupuesto daba para todo el año. Yo tenía hasta la planificación de lo que debía de invertir cada mes para llegar a poder invertir el presupuesto completo del ministerio. Y ahí en eso siempre lo dije, al presidente, al ministro de Finanzas, siempre ahí podía caber ir poniéndose al día en la deuda, con la deuda de arrastre, porque también si usted no paga las estimaciones, las paga en 2 meses, 3 meses, ¿qué pasa? Genera intereses, genera mora,
y voy a querer yo no ejecutar el presupuesto, voy a querer yo no tener la ejecución presupuestaria debida. No, yo lo tenía planificado y llegar a fin de año así. ¿Cómo? Pagando mes a mes. Si no, ¿cuál es el objeto? Pero que yo en un mes tuviese planificado una cantidad de dinero para cancelar estas obras y ahora no se cancelan estas, pero se cancelan estas. No puede ser, pues. De hecho, el ministro en bicicleta, este personaje un poco circunspecto que aparece, que ahora llamó simios, por cierto, a los legisladores de nuestro país, en un tuit un poco extraño, pues el ministro de bicicleta hereda pues una gestión en donde pues hay un agujero en la carretera de Palenque-Escuintla. Tenemos la escena de una socióloga, un médico y cirujano hecho ministro en bicicleta y un diplomático hecho presidente viendo para un hoyo sin tener ni la más remota idea de qué hacer al respecto. Pero una de las cosas que sí dijo este ministro en bicicleta es que no se le dejaron planes de contingencia ni contratos de mantenimiento debidamente ejecutoriados pues, para que él pudiera disponer de ellos. ¿No se dejaron planes, Jazmín? Sí. Se dejó yo misma cuando le entregué la cartera, porque sí fue debía de haberlo hecho bien, se dijo, hay un plan nosotros teníamos un comando, le llamaba yo comando de lluvias, que eran solo, que vivían todo el tiempo planificando, viendo qué iban a hacer, detectando vulnerabilidades, se iban al campo, planificaban, teníamos ya ubicados 60 campamentos para poder atender precisamente esas 60 obras que estaban en todo el país, tanto carreteras como puentes, tomando en cuenta a la iniciativa privada, obviamente a las empresas contratistas que estaban en el área. Teníamos sumado en ese momento, desde que yo, le digo el mes de febrero más o menos, solicité yo el apoyo al Ministerio de la Defensa con el Comando de Ingenieros del Ejército, que fueron los que me ayudaron en el plan Semana Santa, a tapar baches, conseguimos en el área el material para hacerlo, lo hicimos y entregamos las carreteras turísticas en ese entonces limpias, señalizadas y en buen estado para poder circular durante la Semana Santa. Claro que se quedó un grupo de trabajo. Y no le queda a nadie prácticamente, sí. Acaba de echar de Covial también. O sea, son impresionante. Ingenieros, o sea, el plan se quedó, el plan de lluvia se quedó y se quedó identificados los puntos específicos y la forma de hacerlo, cómo lo íbamos a llevar a cabo, con qué mano de obra, con qué materiales, todo se quedó. Se quedaron eventos levantados de limpieza de carreteras, de señalización y de recapeo. Se quedaron en Covial, ya siguiendo su proceso. Los de limpieza de carreteras ya estaban. El día que yo me fui, me dice el director de Covial, mire, ministra, con satisfacción le digo que en Santa Rosa, que en tal lado, ya están sus comandos limpiando carreteras. O sea, sí se quedó organizado eso. Les sé decir y les puedo decir que los directores de tanto de caminos como de Covial, como el Fondo de Solidaridad que se escogieron en ese entonces, no era gente de la calle, era gente de allí mismo, muchachos, le hablo por ejemplo de caminos, era un joven capacitado que yo creo que debe haber empezado a trabajar en caminos a los 20 y pico de años, teniendo hoy 32 años. Es gente que tiene experiencia, que conoce, así como yo. Se iban conmigo al campo también, que conocen el qué hacer del ministerio, tienen experiencia, o sea, son las bases en las que uno se tiene que, ahí sí que apoyar para poder llevar a cabo el trabajo. ¿Se supervisó el tramo que se fue en este momento y que está a 80 metros para abajo y ahora 300 metros más abierto? ¿Se supervisó ese tramo carretero en cuestión de esos 400 metros problemáticos que hay ahora? Fíjese que lo que yo deduzco de eso, porque yo estuve mucho viendo la autopista Palenque-Escuintla, el mantenimiento, viendo que el proceso de revertimiento que se tenía con Marno se terminara rápido, porque lo dejaron interrumpido, o sea, se quedó. Usted heredó un problema ahí. Sí, ya sin mantenimiento desde el mes de septiembre del año pasado, se quedó eso tierra de nadie, porque usted supo por los medios lo de las garitas, que pusieron otra empresa, y bueno, tantas cosas legales ahí, pero en ese momento obviamente la ruta no estaba bien. Lo que yo atribuyo es cuando ya se va, primero le faltó el mantenimiento, digamos que ya debería de haberse
seguido con Marnos, pero también la condensación el tubo se tapó, la tubería se tapó, la condensación que se forma en la tierra fue la que hizo que se quebrara el asfalto e hizo un pequeño agujero, un barranco. Pero ahorita si las máquinas se pusieron a trabajar y a excavar, ya creció. Pero independientemente de eso, yo lo que considero es que yo siempre en lo personal iba a las obras, como le digo, y dirigía desde los lugares o desde el ministerio, tenía la dirección y la supervisión, hacía las dos funciones, la dirigía y la supervisaba en conjunto con mis directores, que era correcto. Era cambio de tubo, pero ahora parece que tiene ya puente o una cosa, o sea, algunos incluso en redes dicen, miren, ¿para qué lo van a tapar? Mejor pasen el tren por allá abajo, ya tienen el hoyo, pues. O sea, es paradigmático lo que sucedió ahí, porque es una sucesión de inacción y de malas decisiones. Evidentemente hay una laguna legal entre la empresa y el ministerio, o sea, podemos ver, pero de alguna forma era prevenible y se sabía que las lluvias venían, así como los incendios iban a venir en su momento, que todavía usted pues toma esa parte de los incendios todavía siendo ministra. Pero, Jazmín, hay un pequeño detalle, porque el presidente Bukele pues pasó a reparar el puente que deberíamos haber reparado los guatemaltecos, por lo menos el gobierno central, que era su harta obligación, por una diferencia ahí, por un puente que estaba, el approach se le fue, y que de alguna forma tenía reparación, que el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador empezó diciendo que era la empresa Sigma, de repente la misma empresa Sigma, pero el lado guatemalteco aparece ejecutando, es así como, miren, ¿saben qué? Mejor lo hago yo con la misma empresa, pues, pero hubo un arreglo. Pero básicamente lo que se decía, por lo menos en este ministro de bicicleta, era que no se tenía coordinación y de hecho tampoco ayuda de El Salvador. Pero sí recuerdo muy bien, Jazmín, su visita a El Salvador. Hay una gran foto en donde usted está coordinando precisamente con autoridades salvadoreñas, porque obviamente trabajan en sistema, pues, y de alguna forma se echan la mano, dicen aquí en Buen Chapín. ¿Hubo colaboración de El Salvador en todo este tema del inicio de este gobierno? Sí, por supuesto. Por supuesto, ellos tomaron la iniciativa y me localizaron precisamente por el puente Manuel José Arce, que es el que a ellos les interesaba que se terminaran los aproches y que se habilitara, porque solo por la frontera de Valle Nuevo podían circular el transporte pesado, más no así por la frontera de San Cristóbal. Entonces sí se necesitaba que el puente de San Cristóbal se ampliara y se arreglara, porque había que recapear una parte del puente, porque imagínense los trailers pasando ahí. Yo fui personalmente antes de Semana Santa a El Salvador con los viceministros de Transporte y el de Infraestructura, hicimos una visita, como dice usted, bueno, ahí sí nos tomamos ahí las respectivas fotos, el cafecito, o sea, sí había buena coordinación con el ministro de Obras Públicas, sí, pues Romeo, sí. Se llama él, Romeo. O sea, había una coordinación y de hecho cooperación incluso del lado guatemalteco, pues, ¿verdad? Sí, y también en el otro puente, el de la frontera a Valle Nuevo, ellos tienen una empresa, no recuerdo de qué país, China creo que es de qué país, les está construyendo a ellos la ampliación del puente hacia nosotros. Y había unos derechos de vía de parte de Guatemala que ellos querían que nosotros colaboráramos para poder, tenían un paso ahí a desnivel que daba a Guatemala. O sea, siempre estuvimos en contacto. En la Dirección General de Caminos estaban diseñando y viendo los derechos de vía para eso, porque es otra de las unidades que no existía, o sea, existían caminos, pero no estaba habilitada, no la habían trabajado los últimos gobiernos anteriores, no había personal viendo los derechos de vía. Entonces es parte de lo que también implementé yo en mi gestión. Jazmín, usted es testigo de primera mano, no necesariamente es de su expertise, pero usted participó en una reunión en donde iba a llegar la fiscal general, que era gabinete y terminó siendo Consejo de Ministros, se equivocó el presidente, metió la pata. ¿Qué sucedió ahí adentro después de que la fiscal se fue? Miren, lo que sucede es que yo no le puedo decir qué más sucedió ahí adentro, porque en ese momento, cuando la fiscal salió, también el gabinete se desintegró, porque era solo para ese propósito. Se desintegró y el presidente salió a dar sus declaraciones de lo que había pasado en la reunión. Eso fue lo que sucedió. Volviendo un poco al tema de infraestructura,
casi con desprecio, hay una de parte de lo que podemos llamar el partido de gobierno. De hecho, hoy precisamente estaban discutiendo entre bancadas con sacar el CACIF de todas las juntas directivas y no sé qué. O sea, hay que quererlos mucho ver si cambian porque no entienden la función de la empresa privada. Pero quienes están dando realmente soluciones en este país son la empresa privada y el cuerpo de ingenieros. En este momento son los que más o menos tendrían la capacidad de poder salvar el colapso en el que estamos metidos. Lo que no tienen es material, que es otro asunto. O sea, tienen la maquinaria ahí parada, pero mientras viene el material y mientras se firman los acuerdos y no sé qué, muy extraño el proceso, porque en realidad sigue siendo culpa del Estado el no proveer lo único que le falta, que es material y acuerdos. No se apuran un poco en esto, ¿no? Al final son los que salvan a Guatemala del embrollo donde está. ¿Qué concepto tiene del papel que intenta jugar la empresa privada, pero que no puede jugarlo porque del otro lado hay ineficiencia, falta de decisión, impericia o no sé qué? Pero si mire, al final todas las empresas que están construyendo carreteras, escuelas, hospitales son empresa privada, ya no es el gobierno. Caminos tienen las zonas viales, que hay que enriquecerlas, hay que... ¿Qué le digo? Debemos volver al antiguo modelo de caminos como modelo... que servía pero no muy bien. Fíjese que las zonas viales de caminos lo que hay que hacer es reforzarlas, darles el valor que tuvieron en su momento. Sin embargo, siempre a mi criterio es tanto lo que hay que cubrir de infraestructura en todo el país que no podemos trabajar sin iniciativa privada, y la iniciativa privada son los dueños. No es que diga, y no iniciativa privada, pero si la iniciativa privada son los dueños de todas estas empresas, son privadas, no son públicas, no son del gobierno. Entonces al final, y cuando hablamos de convenios, que usted me dice, falta firmar un convenio, pero si el convenio con ingenieros del ejército que se quedó firmado, está firmado desde el mes de febrero, que es a raíz de eso, fue que ingenieros del ejército nos fueron a apoyar. Le puedo mencionar Retaluleu, Escuintla, estuvieron también en Chimaltenango. O sea, sí, los convoyes de ingenieros del ejército es importantísimo, son ingenieros, son del ejército. Pero, sí, me sorprendió de hecho en una citación del Congreso que el ministro decía que la maquinaria del cuerpo de ingenieros no pertenecía al cuerpo de ingenieros, pero que ya la operaban. Es un poco extraño, pero básicamente son los dos que salvan la película en este momento, que pudieran salvarnos de todo mal. En este momento los que tienen capacidades reales para resolver el problema es empresa privada y cuerpo de ingenieros, punto. Y de hecho, y municipalidades tal vez. Sí, es cierto. De hecho, el cuerpo de ingenieros se puede movilizar, tiene unos convoyes increíbles. Yo los vi porque yo estuve supervisando en Semana Santa lo que estaban haciendo. Unos convoyes increíbles de maquinaria y gente disciplinada que trabaja, ingenieros civiles, pues, que están a cargo de eso. Y como le comentaba, hay campamentos, ya, bueno, ese era nuestro plan, ¿verdad? Tener campamentos en los diferentes ejes de infraestructura para poder cubrir todas esas 60 rutas. O sea, la iniciativa privada está en cada una de los lugares, de las áreas. Aparte también, obviamente, parte de iniciativa privada que puede decir, miren, yo, si lo hicieron para Semana Santa, que nos surgía, puedo colaborar, yo les puedo dar, si ustedes no tienen combustible. Por ejemplo, en Retaluleu había unas personas ahí de un hotel que estaban ahí cercanos, que estaban viendo lo que se estaba haciendo para la población y dijeron, miren, yo les doy combustible si no tienen combustible en este momento. Los insumos y el combustible siempre lo proporcionó la Dirección General de Caminos, porque sí tiene combustible, los tiene el Fondo de Solidaridad también. O sea, disponibilidad de recursos hay. ¿Maquinaria hay en las zonas viales? No le digo la maquinaria tal vez como para afrontar un problema de esto, porque la maquinaria es muy antigua, en mal estado, pero sí hay empresas cercanas que están trabajando las diferentes rutas que tienen maquinaria. Nosotros usamos, por ejemplo, cuando unas lluvias que pasaron en marzo, no me recuerdo en qué momento, y hubo un deslave en el libramiento de Chimaltenango, de inmediato se le pidió apoyo a la empresa que estaba cubriendo la ruta Chimaltenango-Tecpan. Esa parte de ahí fueron de inmediato, levantaron en el término de 6 horas, se levantó el derrumbe que había en el libramiento. Y así en las diferentes áreas hay empresas que pueden venir y salir en auxilio. Pues ese es el plan de invierno. Preguntan en las redes por qué los eventos levantados se propusieron hasta el 17 de julio, apenas antier.
Creo, porque mire, los eventos que yo, los que habíamos dejado ya subidos en el sistema, ya estaban. El 17 de julio creo que querían, la información que yo tengo, repetir un evento. O sea, repetir un evento, no sé realmente por qué, ni cómo lo iban a hacer, pero lo que sucede es que estos eventos tienen que ser aprobados, no pueden también repetirse si no nos aprueba el Consejo de Covial. Todo lo que es mantenimiento es Covial. Covial está compuesto por un consejo donde está iniciativa privada, donde está el gobierno, y hay que convocar a consejo para que los aprueben, y eso se quedó en acta. Yo lo firmé, los eventos, no sé a qué evento se refiere realmente. Jazmín, hay cosas que son para enmarcar en el Ministerio de Comunicaciones. Una es de que no sé si es cortina de humo, no sé si realmente lo hubo, etcétera. Resulta ser que había una agencia de modelos, que era una cosa, es extrañísimo. Yo no sé si ustedes lo ven de esa forma, pero que era una especie de trata de personas y no sé qué. Pero, Jazmín, ¿la enteraron usted de algo que se levantara como se dimensionó por su sucesor, de que era literalmente una agencia, no de modelaje precisamente, pero que, con esa intención era tan deliberadamente así? Mire, cuando yo llegué me llamó la atención que había en determinada área, habían jovencitas, ¿qué le digo? Muy bonitas, muy arregladas, vestidas como cuando usted va a una fiesta, a una reunión. Entonces, pues, y mucha gente en esa área. Entonces me comentaron eso, que ahí había como trata de personas, ¿verdad? Entonces, alguien lo denunció, pues se fue. Ahí sí que se fue corriendo, y ya a mí me citaron al Ministerio Público, precisamente. Tengo ahí ese proceso, porque sí se denunció, digamos, que se pasaba. Es para enmarcar, porque sí, sucede de todo, pero eso fue un extremo que no habíamos visto. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.